Egunon, 11 de septiembre. El 11 de septiembre es el 254, ducentésimo quincuagésimo cuarto día del año. El 255, ducentésimo quincuagésimo quinto en los años bisiestos en el calendario gregoriano. Y quedarían 111 días para finalizar el año. Se hacer una memoria de los elementos efemérides que han pasado en este 11 de septiembre en los 2000 años de nuestra era. Porque ha habido cosas interesantes, relevantes, lacrimógenas, emocionales, tristes. Normalmente se suele centrar habitualmente en una. Cuando se rasca un poquito, en una segunda. Y depende de dónde seas, puedes llegar a recordar tres. Pero hay más elementos que hacen referencia a un 11 de septiembre en nuestra historia. ¡Vamos a ello! En el año 9 de nuestra era, en Germania Magna, finaliza la batalla del bosque de Teutoburgo, donde el Imperio Romano sufre la mayor de las derrotas de su historia, fijándose el Rin, o la frontera, la limes, entre el Imperio y los llamados Barbarians, los bárbaros, durante los siguientes 400 años. Ahí tenemos al emperador diciendo: ¡Varo! ¿Dónde están mis legiones? Hay 3 legiones, se perdieron en la batalla del bosque de Teutoburgo. Ciertamente, ¿qué habría sido el mundo si hubieran vencido el Imperio Romano en la batalla aquella de Teutoburgo? ¿Qué habría sido del mundo llamado bárbaro? Tal vez ese legado, lo mismo que hablamos de Alejandro como el legado de parte de la zona griega para en la zona oriental permitir la permeabilidad para luego el Imperio Romano y el cristianismo. Igual podríamos establecer la idea de que la ausencia de bárbaros y presencia de romanos en la zona de hoy Alemania y tal vez más al norte, pues hubiera permitido la permeabilidad para el catolicismo antes que permitir luego posteriormente el luteranismo. Estos son contrafactuales, pero ciertamente poniéndose en ese lugar, en ese momento, el bosque de Teutoburgo y toda la zona al norte del río Rin tampoco daba demasiados beneficios para aventuras como la propuesta. Por tanto, era una aventura difícil de ser costeada y por tanto ciertamente tuvo esa ambivalencia de ser una gran derrota, pero tampoco tener un impacto tan decisivo en el inmediato futuro del Imperio Romano. Pero ahí está, batalla del bosque de Teutoburgo, día 11 de septiembre del año 9 de nuestra era. Año 910, Francia. Guillermo I de Aquitania, el ámbito de Burdeos era más rico que París durante un tiempo. París es la advenediza de Europa. Bueno, una de ellas. Pues Guillermo I de Aquitania figura en la fundación de la abadía de Cluny. Es curioso porque ahora parece olvidarse la historia aquella de la puna entre el Cister y Cluny en el tema de las abadías. Un tema interesante cuando, por ejemplo, uno piensa en la novela y luego película de Humberto Eco, El nombre de la rosa. Pero en fin, luego, en el año 1226, comienza la práctica católica de la adoración eucarística. A veces pensamos, el paquete completo del catolicismo viene ya de fábrica y está establecido desde el inicio. No, hay cosas que se van añadiendo. Por ejemplo, en el año 1870, lo de la infalibilidad papal. Y aquí tenemos, en 1226, 11 de septiembre, la adoración eucarística comienza la práctica dentro del ámbito católico. Año 1297 tenemos la batalla del puente de Stirling, donde los escoceses de William Wallace derrotan a los ingleses en una historia que en parte pues, viene de la mano de Braveheart, pero luego hablaremos de Braveheart porque llegará el momento. Pero tenemos esa circunstancia aquí, William Wallace y los escoceses derrotan a los ingleses en la batalla del puente de Stirling. Una historia larga, porque la independencia de Escocia, garantizada por
batallas que se sucedieron después con Robert de Bruce, cuando William Wallace ya no estaba. Ciertamente son elementos que evolucionó, digamos que tuvo décadas de un largo proceso. Por eso es difícil establecer puntos concretos en donde, sí, ¿ves esta imagen, este cuadro, este lugar? Este es el lugar donde antes no había independencia y después sí estaba garantizada. Fue un proceso en el que concurrieron muchos factores. Y la cosa, ciertamente, hasta 1707 acabó en independencia formal de Escocia. 1498. Las localidades de Tokaido y Ki, Japón, a las 8 de la mañana, hora local, de ese 11 de septiembre, sucede un violento terremoto de magnitud 8,3, la escala sismológica de Richter, dejando un saldo de decenas de muertos. Había terremotos en el pasado. Hay algunos que incluso en el presente dudan de estas cosas. 1609. España se da la orden de expulsión contra los musulmanes no convertidos de Valencia. Este será el inicio de la expulsión de todos los musulmanes de España. Elemento interesante, porque digamos que era el epítome de esa idea de unificar de manera unitaria, con una sola fe, a todos los reinos de las Españas. 11 de septiembre de 1609. 1640, otro elemento catastrófico en el puerto de La Habana, un huracán destruye la flota de 36 navíos del almirante. 36 navíos del almirante neerlandés Pata de Palo, Cornelius Joll. ¿Quién ha escuchado Pata de Palo? Hay pirata en el ojo, con parche en el ojo. Bueno, estas cosas de niños, pero parece que había un almirante neerlandés Pata de Palo. ¿Qué demonios hacía en 1640 con 36 navíos en la parte del puerto de La Habana, en el que va y llega a un aeropuerto? No, un aeropuerto, no, un huracán. Los aviones son barcos destruidos por un huracán. Habría sido espectacular si un avión partido de algún aeropuerto habría bombardeado esa flota. Pero no estamos en ciencia ficción, estamos en la historia. Y en la historia es curioso porque podríamos profundizar en entender qué demonios hacía ese neerlandés llamado Pata de Palo, Cornelius Joll. 36 navíos en la zona del puerto de La Habana, y que va un huracán y los destruye. Casi sería más creíble lo del aeropuerto y lo del avión. 1683. Victoria de Austria y Polonia en el Imperio Otomano, la batalla de Kahlenberg, que puso fin al sitio de Viena. Es decir, Viena sí ha sido sitiada 2 veces. Un tema realmente interesante para el futuro de Europa. Y que precisamente Austria y Polonia sean los que libraron a Europa de caer en el marco del Imperio Otomano. Ciertamente. Bien interesante eso de la batalla de Kahlenberg y de poner fin al sitio de Viena. 1714, una de las fechas más conocidas o reconocidas, una de esas 3 que decía, 2 si eres español. Finaliza el asedio de Barcelona, que se rinde a las tropas borbónicas en la guerra de sucesión española. Se pone fin a la guerra. Lo cual a veces se entiende sin hacer una lectura actual, como se hace en el Born de Barcelona. Se puede entender, el Tratado 3 de 1713 es el que pone fin a la guerra de sucesión, y digamos que de 1713 a 1714 sería una adenda distinta. Sí, el 11 de septiembre en Barcelona parece que tendría varias interpretaciones. Una esa, relacionada con el ámbito de una supuesta guerra que terminó el 11 de septiembre de 1714. Y otra, que fue algo específico con respecto a una zona del Principado de Cataluña que había sido juramentada para el posible heredero. Se dice que fue
decisión de Carlos II, el hechizado, que fuera Felipe V, el futuro Felipe V, el heredero de la corona de las Españas. O sea que luego, evidentemente en 1705, creo que fue, los miembros de la burguesía catalana juraron la fidelidad a este Felipe V, pero luego se desdijeron y fueron con el bando austracista. Ciertamente, un elemento que seguramente para el propio Felipe V no debió gustarle nada, y eso ameritó que después de finalizada la guerra formalmente con los austracistas, con el Imperio Austrohúngaro, no era Imperio Austrohúngaro todavía, hasta finales del siglo XVIII, principios del XIX, no empezó a configurarse lo que acabaría de ser por la corona dual. Es que es importante la precisión, ¿eh? Lo mismo que antes hablamos de Austria y Polonia, y podríamos estar hablando del ámbito del ducado de Lituania y del ámbito del archiducado de Polonia, pero aquí las fechas y las situaciones bailan un poquito. Tendríamos eso, el 11 de septiembre de 1714, que tendrá impacto en el futuro. Ya lo llegaremos. 1766, en España, Carlos III admite a los aborígenes americanos en las comunidades religiosas, los acepta para cargos civiles. Un elemento interesante. Para quienes hablan de apartheid en el reino de las Españas. A ver si esto lo hacía en 1966 los Estados Unidos o otro antiguo territorio del Imperio Británico. 1789, vamos precisamente a los Estados Unidos. Alexander Hamilton es nombrado primer secretario de Estado del Tesoro de los Estados Unidos, en un momento en el que el real de A8 era la base de la economía, no solamente de China, también de los propios Estados Unidos y del mundo, hasta el punto de que el real de A8 de las Españas sería la base del dólar estadounidense. 1886, en Barcelona se celebra la primera conmemoración del sitio de Barcelona de 1714, que luego vendría en la Diada Nacional de Cataluña, la Diada que se celebra desde entonces el 11 de septiembre en Barcelona, con la ofrenda a Rafael de Casanova. 1906, Mahatma Gandhi inicia su movimiento de no violencia, que tuvo su impacto hasta el punto de hacer una película en 1982, el año de mi nacimiento, el mejor año de la historia. 1914, Australia invade Nueva Bretaña en el marco de la Primera Guerra Mundial, que había empezado el día 3 de agosto de aquel año, es decir, prácticamente 5 semanitas después del formal inicio de la guerra en Europa. Ya tenemos a Australia invadiendo Nueva Bretaña, derrotando al contingente alemán allí presente. En 1918, el 11 de septiembre, prácticamente al final de aquel periodo de la guerra, tenemos al equipo de béisbol de los Boston Red Sox ganando la Serie Mundial, lo cual es histórico. ¿Por qué? Porque no volverían a lograr esa victoria hasta 86 años después, el 27 de octubre de 2004. Pobres los de Boston, qué pobrecitos. El béisbol, un deporte tan bonito. Cuando se fue Michael Jordan del baloncesto, porque falleció su padre, se fue un año a jugar al béisbol, porque era la ilusión de su padre. Lo cual ahí está la psique de los estadounidenses. En 1919, el 11 de septiembre, los marines de Estados Unidos invaden Honduras. Es que seguramente fue una invitación, una boda, un bautizo. Estados Unidos no invade países. No. Es algo está mal ahí. En 1941, hay un vídeo en concreto que hablamos de esto. El presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, ordena a la Armada que dispare contra cualquier buque alemán en aguas que entren en la costa oriental de Estados Unidos e Islandia. En ese marco territorial, es decir, cualquier barco alemán que entre en aguas entre la costa oriental de Estados Unidos y el ámbito de Islandia, en el otro lado, la Armada de Estados Unidos está autorizada a disparar contra ese buque alemán. Y en el mismo 1941 se empiezan las excavaciones para la construcción del Pentágono. O General Gross, la película Creadores de Sombras, de 1989, de Roland Joffé, que está comentada en este canal,
también tiene su vídeo propio. Se terminó el general Groves en 1943, precisamente se encargó de hacer el Pentágono y inmediatamente después se puso a las órdenes de la Operación Manhattan. 1961. Los Estados Unidos, una pareja de estadounidenses llamados Betty y Barney Hill, afirman haber sido abducidos por extraterrestres. Es curioso porque podía establecerse la idea de que, bueno, puede ser, pero es que había un subtexto importante. En una pareja de miembros del profundo y viejo sur de los Estados Unidos, ella era blanca y él era negro. Con lo cual, ciertamente, tenían que escapar en su noche de bodas y en su luna de miel hacia el norte. Y digamos que para cubrirse las circunstancias, querían hacer como que eran un grupo de dos, que eran muy amigos y que no estábamos haciendo cositas cochinaditas en el coche ahí aparcado, no, es que digamos que habíamos, nos han reducido. Nos han reducido los extraterrestres. ¿Y qué extraterrestres? Pues evidentemente los que habían podido ver la evolución respecto a la televisión, las series, las películas que había. Porque eso se puede ver, digamos que entre grises, verdes, cabezones, no cabezones, y está en la trascendencia y han evolucionado como han evolucionado en el medio audiovisual. Por lo tanto, era una forma de cobertura para tratar de salvar sus propias vidas. Lo cual era lo más importante para Betty y Barney Hill. En 1972 en Múnich se clausura la la número 20ª Olimpiada, la 20. Aquella que tuvo las dificultades con el ámbito de Múnich, los israelíes, octubre negro, septiembre negro, septiembre negro se funda ahí, precisamente. En 1970 habían tenido que salir de Jordania porque se había expulsado el rey, porque ya estaban tocando demasiado la fava los jordanos. Recordemos, Jordania actualmente en este momento tiene el 40% de población palestina y habían salido de ahí después de la derrota unos añitos antes de la guerra de los 6 días, con lo cual ciertamente ahí está el hecho. Y luego pues habrá una retaliación, una venganza por parte de los israelíes por matanza de sus conciudadanos deportistas en esos Juegos Olímpicos. Ciertamente fue una clausura triste después de todo lo simbólico que significaba unos Juegos Olímpicos en Alemania. Los anteriores habían sido en 1936 con el Führer en el liderazgo, y la cosa con judíos, Alemania, Juegos Olímpicos, la cosa era para tener escalofríos, ciertamente. De aquí viene uno de los elementos, el segundo o el tercero, según en el que país vivas, que tiene importancia para el 11 de septiembre. 1973 en Chile, la totalidad de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, lideradas por los generales Augusto Pinochet Ugarte, Gustavo Leigh, José Toribio Merino y César Mendoza, perpetran un golpe de estado, derrocan al gobierno del socialista presidente Salvador Allende y da inicio a la dictadura militar que duraría 17 largos años. Ciertamente la gente recuerda ese asedio en La Moneda y el fin de este presidente que entró en funciones en el año 1970 y que no pudo terminar su mandato porque las derechas pensaron que no era posible una forma de cambio del rumbo que llevaba el país cuando perdieron los oficialistas las elecciones legislativas en 1972. Digamos que hubo una votación, pero según las normas tenían que llegar la oposición para destituir al presidente a los 2/3. Sí, habían ganado la Cámara Legislativa, pero no lo suficiente como para llegar a esos 2/3. Con lo cual pensaron que la única posibilidad política y democrática era utilizar la vía del golpe de estado, cosa que acabaron haciendo prácticamente un año después, el 11 de septiembre de 1973. Un día para la infamia, totalmente. 1977, en la ciudad de Puerto Elizabeth, en Sudáfrica, el activista negro anti-apartheid Stephen Biko, de 30 años, entra en coma por una hemorragia cerebral tras ser torturado y posiblemente golpeado con un palo en la cabeza durante 22 horas de interrogatorio. Es innecesariamente trasladado, esposado y desnudo para ser atendido en Pretoria, a 1100 kilómetros, donde fallecería el día siguiente debido a las malas condiciones del viaje.
Y ese mismo año, 1977, 1 millón de personas se manifiestan en la ciudad de Barcelona para pedir el retorno de las instituciones de autogobierno cercenadas por la dictadura del general Franco, que había muerto el 20 de noviembre del año 75, con ocasión de esa diada del 11 de septiembre de 1977, fiesta nacional de Cataluña. Al año siguiente, en 1978, en Camp David se encuentran Jimmy Carter, presidente de los Estados Unidos, Anwar al-Sadat, presidente de Egipto, y Menachem Begin, primer ministro de Israel, y acuerdan un marco para la paz en Israel y Egipto, y una paz extensa en Oriente Medio. Fue un 11 de septiembre de 1978. En 1980, en Chile, se aprueba en referéndum la nueva constitución que confirma a Augusto Pinochet como presidente de Chile, lo cual era una constitución, por lo tanto, no solamente en dictadura, sino también justificante del mandato presidencial, como cual se puede decir que era una constitución conductista, era manipulada e instrumentalizada para ese fin. No he dicho un pequeño detalle respecto a Camp David. A veces se puede establecer la idea de que David podía ser por cualquier circunstancia, pero es una bastante sencilla y que es bastante entroncada en la realidad de los propios Estados Unidos de América. David era por el hijo de Dwight David Eisenhower, y digamos que era donde lo inauguró Dwight David Eisenhower como presidente de los Estados Unidos en los años 50, y le llamó Camp David precisamente por él, por su hijo. Bueno, pues tenemos 1981, el Museo de Arte Moderno de Nueva York entrega a España el Guernica, el más célebre de los cuadros de Picasso, pintado en 1937 por el bombardeo de esta localidad vizcaína, y al que acusaron al gobierno vasco de haberlo quemado ellos, una de las mentiras más horrendas del régimen franquista. Lo mismo que también establece la idea de que, en principio, era para que el legado que decía Picasso, era que desde donde estuviera, y estaba en Nueva York, en el MoMA, era que volviera a España cuando hubiera una república. En 1981 quiero recordar que no había una república en el país. Por lo tanto, resulta curioso. Lo mismo que tenemos esa idea de que, en principio, que volviera al Prado. Estuvo en el Prado, se puede recordar esas imágenes, con guardias civiles a los dos lados, lo cual era bastante curioso que a partir del 11 de septiembre de 1981, con lo que había pasado con los guardias civiles el 23 de febrero de ese mismo año en el Congreso de los Diputados, pues resulta curioso verlos con el tricornio, ambos lados, con una cristalera a prueba de balas, y detrás el Guernica. Era una imagen bastante sobrecogedora por todo lo que encerraba. Pero ciertamente, luego el traslado al Reina Sofía, la denegación de que fuera como podía haber querido el señor Picasso, aunque fuera por algo temporal, ya fuera a Guernica, ya fuera a Bilbao, para que pudiera estar sobre tierra vasca, sobre la localidad en la que fue bombardeado, porque en el año 37 fue pintado para la exposición de París, para el pabellón de la República. Pero en fin, parece que todavía en parte sigue siendo un asunto abierto, porque ciertamente se dice que está imposible técnicamente el traslado del cuadro, pero cuando va una celebrity se puede sacar todas las fotos que quiera, con flash o sin flash, delante del famoso cuadro de Picasso, con lo cual ciertamente es más una opción política que una decisión técnica. 1982, las fuerzas internacionales que estaban garantizando la seguridad de los refugiados palestinos abandonan Líbano. Tras la invasión por parte de Israel, 5 días después, varios miles de refugiados son masacrados en los campos de refugiados de la matanza aquella de Sabra y Shatila por parte de falangistas cristianos maronitas. Importante decir, parte de falangistas cristianos maronitas. Los responsables son importantes a la hora de señalar quién es responsable de qué. 1989, el telón de acero se abre entre la Hungría comunista y Austria. Desde Hungría, miles de alemanes del este salen en tropel hacia Austria y Alemania Occidental. Es un tema interesante porque habían establecido campamentos en las zonas diplomáticas de las legaciones occidentales, especialmente la de Austria, en la zona de la capital de Hungría, con el carácter previo, en la etapa cercana al verano de ese año, 1989, y con la apertura de este postigo entre
Hungría y Austria, digamos que hacía inútil el marco de la frontera entre las dos Alemanias y, digamos, el muro de Berlín, propiamente dicho, porque si es posible, y era posible, que los alemanes orientales y los berlineses orientales fueran en dirección hacia Checoslovaquia, Hungría, sobre todo Hungría, que abre esta puerta libremente entre Hungría y Austria. Si era posible bajar desde Alemania Oriental hacia Hungría, pasar a Austria, de Austria pasar a Alemania Occidental y a partir de ahí moverse libremente por el ámbito de Alemania Occidental, es abrir una vía de circunvalación en donde cuando tú lo que quieres es que no pasen de aquí a aquí, pero pasan por aquí abajo, eso significa que el muro de Berlín, tarde o temprano, ya tenía los días contados y eso hizo inevitable que acabaría tirándose abajo el 7 de noviembre de ese mismo año, después de ya dar la puntilla. Y se suele olvidar muchas veces este elemento del 11 de septiembre del año 89, cuando se abre la frontera entre Hungría y Austria. En 1991 la Unión Soviética decide retirar sus tropas de Cuba, calculadas en 11.000 hombres. Un tema interesante, la retirada de los soldados, porque luego hubo que esperar algunos añitos más en los países bálticos para la retirada de los hombres de la antigua Unión Soviética. 1997, hablábamos de Escocia. Escocia vota para restablecer su propio parlamento en 1997, el 11 de septiembre, después de 290 años de unión con Inglaterra en el 700 aniversario, la batalla de Stirling Bridge, por la influencia nacionalista de la película Braveheart, del actor y director estadounidense Mel Gibson. Sí, hay importancia de la relación, a pesar de que hay quien dice que el auténtico corazón del cambio de circunstancias en el pensamiento del escocés medio tiene más que ver con Trainspotting que con Braveheart. Pero ahí estaría un debate interesante respecto a qué influencia tuvo Braveheart. ¿Tuvo alguna Trainspotting? La evolución propia del S&P y los propios referéndums que hubo en uno de los años 70 de una posible devolution para el ámbito de impuestos, parlamento y todo lo que sucedió, y digamos lo que evolucionó el S&P, que había sido fundado en el año 1934, con lo cual tiene una historia prolongada en la evolución, en las circunstancias o la idea que tenían precisamente para restablecer el propio Parlamento cuando ya era primer ministro Tony Blair y preñó el tema de la devolution, fundamentalmente para Gales, Escocia y el norte de Irlanda. Digamos que el norte de Irlanda también tenía una historia curiosa, pero eso sería otra historia. Pero hablando de Escocia, el Partido Laborista tenía la idea de que haciendo una devolution, y teniendo en cuenta que había una presencia importante de voto laborista en el territorio de Escocia, pensaban que con la distribución del voto en circunscripción y el voto en conjunto del país, pues digamos que pensaban que era una garantía para una permanencia en el poder del Partido Laborista, cosa que muy poquito después, bueno, un tiempito después, acabarían los miembros de S&P, primero con Alex Salmond y ahora con Nicola Sturgeon, siendo los dueños del poder en Escocia, para desengaño de los laboristas. Pero todo comienza con este elemento del voto para restablecer su propio parlamento el 11 de septiembre de 1997, lo cual es curioso porque el arquitecto que levantó físicamente ese parlamento es un catalán, lo cual es curioso que lo hicieran el 11 de septiembre, el Día Nacional de Cataluña. Es que hay conexiones ahí curiosas por todo el mundo. 2001. En los Estados Unidos de América sucede el hecho que para la historia seguramente estará vinculado con el 11 de septiembre con mayor claridad. Los números 2 y 3 serían el del 11 de septiembre de 1714 y el ámbito de 1773 en Chile. Pero este sería el más gordo y es el más reciente. En los Estados Unidos de América suceden los atentados del 11 de septiembre de 2001 en las Torres Gemelas de Nueva York y en el Pentágono, y el avión aquel de Shanksville en Pensilvania, el U-92, dejando atrás 3.016 muertos y haciendo un giro estratégico para el mundo que, cuando había sucedido un incidente en julio de la isla de Hainan, parecía que la
lucha de fondo empezaría a ser entre China y los Estados Unidos, pero hubo un desvío de 20 años, prácticamente, en donde el desvío tomó para Oriente Medio, para Al Qaeda, para el terrorismo islámico, y digamos que ese aguijonazo del 11 de septiembre desvió las fuerzas estratégicas de los Estados Unidos en una diferencia importante y sustancial de lo que tal vez de no haber existido ese atentado del 11 de septiembre. La evolución tal vez hubiera sido distinta o no, nunca lo sabremos. Lo triste fue el fallecimiento de tanta gente. Que paz descanse. 2005, el 11 de septiembre de 2005, el Estado de Israel declara oficialmente su intención de dejar el territorio de la Franja de Gaza después de 38 años de ocupación. Y no han vuelto. No han vuelto. Lo mismo que en el año 2000 tomaron en un día la decisión unilateral de abandonar en el Líbano la franja sur del río Litani, lo cual nadie lo había pedido y digamos que lo hicieron por la paz. Lo mismo que aquí en 2005, el 11 de septiembre, por la paz, abandonaron la franja de Gaza, cosa que para algunos nunca es suficiente y piensan from the river to the sea, Palestine will be free. La idea de que desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo todo el territorio es Palestina, aun cuando se olvidan el pacto entre Weizmann y Faisal de 1919, en donde todo ese territorio sería el Estado de Israel, y también se olvidan de muchas otras circunstancias acerca de la propia historia y la propia memoria. Pero en fin, el 11 de septiembre, por lo tanto, dan para muchas cifras. Hemos hablado de Port Elizabeth, Stephen Biko, se ha hablado de Camp David, de la paz entre Jimmy Carter, al-Sadat y Menachem Begin. Hemos hablado de un patapalo en La Habana. Hemos hablado de Stirling, de los escoceses, de la devolución de Mahatma Gandhi, de Australia, de la Primera Guerra Mundial, de los Red Sox en Boston y del Guernica de Picasso, incluso también de Sabra y Shatila y de las fuerzas soviéticas en Cuba. Es un día que han pasado bastantes cosas, desde derrotas militares en el bosque de Totoburgo, huracanes en La Habana, terremotos en Japón, incluso comenzar la adoración eucarística en el catolicismo, incluso cerrar Juegos Olímpicos como el de Múnich en 1972. Ricas historias, seguro que hay más cifras en la hemeroteca de cosas que sucedieron un 11 de septiembre y cosas que sucederán también en los años por venir, en este año y en los siguientes, en 11 de septiembre. Por lo tanto, la memoria es como la historia, en tanto en cuanto hay que fijarla hacia el pasado, pero también hay que mirarla hacia el futuro. Y el futuro no está escrito, se puede cambiar. Lo hacemos entre todos y lo hacemos. ¿De qué manera? Ya iremos viendo. Y sin más, es que ricasco, agur orobat, beti helpien.